Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 14 del curso Paseantes, titulada Madrid 1997. Mi nombre es Enrique Walker, soy profesor invitado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y este semestre dicto este curso Paseantes como parte del programa de Magíster en Arquitectura que tiene bajo su dirección Gabriela García de Cortázar. La sesión de hoy es abierta. Se organiza en base a una conversación, a diferencia de las anteriores que fueron seminarios, y tenemos el enorme placer de contar con Juan Herreros como invitado y como protagonista, de hecho. Un par de palabras a propósito del curso para aquellos que no forman parte de él, antes de presentar a Juan. Paseantes, el curso examina la trayectoria del libro de arquitectura durante la segunda mitad del siglo XX. Se centra en particular en el género de los que se podrían llamar libros sobre ciudades, libros a menudo sobre ciudades fuera de la ciudad y también fuera de la disciplina. Y como se trata de libros de viajes, el curso los relaciona de una u otra manera con las prácticas de paseo de las vanguardias artísticas desde el siglo XIX al XX, del flaner en Baudelaire al deambular surrealista a la deriva situacionista. Entre otros libros que hemos examinado este semestre, y de hecho cada sesión examina un libro, hemos abordado Investigaciones de la forma colectiva de Fumihiko Maki, Aprendiendo Las Vegas, de Robert Venturi y de Scott Brown, Delirio en Nueva York, de Rem Koolhaas, The Manhattan Transcripts, de Bernard Tschumi, Made in Tokyo, de Atelier Bauhaus. Como parte de esta trayectoria, que además trata la tradición casi extinta, diría, del arquitecto-escritor, o decir, el diseñador-escritor, Juan ha aceptado mi invitación a conversar sobre su libro Las Afueras, un libro que editó junto con Iñaki Ábalos en 1995, y además de Las Afueras, de manera oblicua, esperamos también algunas referencias a Áreas de Impunidad, publicado en el año 97, y que le da la fecha a la sesión de Madrid de hoy, ya veremos por qué, y también Reciclando Madrid del año 2000. Estos últimos dos libros de alguna manera instrumentalizan en el trabajo de Ábalos Herreros algunas de las observaciones del borde de Madrid de mediados de los años 90. Juan Herreros, valdría la pena el cliché de decir no necesita introducción, pero lo voy a hacer. Es catedrático de proyectos arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de Madrid, la ETSAM, y professor in practice de la Universidad de Columbia. Además ha sido profesor invitado de la Architecture Association, la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, EPFL, y la Universidad de Princeton, entre muchas otras escuelas. En 1984 fundó Ábalos y Herreros, al que se referirá justamente en retrospectiva en nuestra conversación de hoy, junto con Iñaki Ábalos. Y en 2006 fundó Herreros Arquitectos y posteriormente en 2014 Estudio Herreros, su estudio actual. Entre sus proyectos destacan el Munch Museum de Oslo, cuya inauguración, apertura, es, entiendo, inminente. En cualquier momento, en algunos días ocurriría. Y además el Centro Internacional de Convenciones de Bogotá, Ágora. Sus publicaciones, tanto monográficas como de textos reunidos, son numerosas. Y hoy nos referiremos, como decía, a una de ellas, Las Afueras, junto con Áreas de Impunidad y Reciclando Madrid. Juan dictará una presentación del libro y luego continuaremos con una conversación nosotros dos, primero, y luego se nos sumará el resto del equipo de alumnos como parte de la conversación. Muchas gracias, Juan, por aceptar esta invitación a conversar nuevamente y a participar en este curso a distancia, o como lo dije en una conversación anterior, a visitarnos en Santiago por un par de horas. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un enorme placer estar aquí y acompañaros en este seminario tan interesante y yo creo que tan pertinente. No es motivo de celebración el ser el epígono de la generación de arquitectos diseñadores que escriben, pero quizá gracias a estos seminarios animamos a que aparezca una nueva estirpe de jóvenes como lo éramos nosotros en aquellos tiempos que casi escribimos o escribíamos al mismo tiempo que proyectábamos, porque escribir era una forma de diseñar
o una forma de convertir algunas frustraciones en un material teórico pertinente, ¿no? El plan que he trazado un poco es elaborar algunos antecedentes relativos a la historia de Ábalos y Herreros al libro de las afueras y luego un poco sus consecuencias. Entonces me gustaría compartir pantalla. Quiero hacerlo breve para que haya tiempo para charlar. Entonces, entiendo que ahora estamos compartiendo pantalla. Aquí tenemos una carátula de presentación y entramos directamente aquí. Estamos en el año 1986. Ábalos y Herreros se funda en el año 1984. Alrededor de la docencia de la asignatura de construcción, donde coincidimos Iñaki y yo, de una manera casual, como quien coincide en un viaje o en una ciudad que no era ni la suya ni la mía, por así decir. Y lo primero que hicimos juntos fue escribir un libro sobre los rascacielos de Le Corbusier y iniciar unos proyectos que verían la luz un poco más tarde que este concurso, porque fueron realizados, desarrollados y construidos. Pero, sin embargo, este es el concurso de la Plaza Castilla. Fue un concurso en aquel momento importante para las circunstancias o el momento de cambio de ciertos paradigmas sociales, económicos y políticos en España. Y era un concurso que se entendía como muy profesionalista, como un concurso para estudios muy consolidados y con trayectorias en la construcción de grandes edificios de oficinas y tal, al que Iñaki y yo temerariamente nos presentamos con esta propuesta que planteaba por primera vez posiblemente en España cuestiones como las tipologías híbridas, como la construcción de un espacio público que entra en los edificios y que conquista sus diferentes niveles y que se levanta sobre patas para crear esa especie de intercambiador de transportes que también es un intercambiador de actividad y de programas. Pero sobre todo esto era una puerta de entrada a la ciudad de Madrid. Es la Plaza de Castilla, es como la única gran plaza, o era la única gran plaza que marcaba el límite de la ciudad consolidada con la periferia, que no tenía una puerta como tuvo en su momento la Puerta de Alcalá o la Puerta de Toledo o la Puerta de Hierro, ¿no? Entonces, tiene un carácter simbólico, digamos, este proyecto muy importante, puesto que casi sería la vez durante muchas décadas que más nos arrimaríamos a Madrid, Iñaki y yo. Este concurso lo ganamos ex aequo con otros compañeros, pero nunca se construyó. Cuando abrieron los sobres descubrieron que éramos demasiado jóvenes y se lo encargaron a Philip Johnson, ¿no? pero eso, esa es otra historia. Pero aquí se ve un poco esa idea de la puerta de la periferia. Los proyectos a los que me refería, que mientras tanto nosotros estábamos desarrollando y construyendo, eran una colección de depuradoras de aguas residuales que tenían como misión limpiar los ríos que llegaban a la ciudad de Madrid para alimentar el Manzanares, ¿no? el río, el escuálido río de la ciudad, que a pesar de todo, pues transportaba unas aguas muy sucias y entonces los diferentes ríos que lo alimentaban a las afueras y en las puertas de Madrid fueron depurados mediante un sistema muy ambicioso que en muy pocos años realizó una transformación tremenda de la calidad del agua en los medios naturales y en los entornos urbanizados de los pueblos de los alrededores de la ciudad y en la periferia de la ciudad. Estas obras, a caballo un poco entre lo territorial, lo energético, lo constructivo, fueron para nosotros también un laboratorio de experimentación sobre las arquitecturas ligeras, sobre ciertos sistemas constructivos industriales y sobre algunos lenguajes y algunas utilizaciones de recursos constructivos y espaciales que no eran los frecuentes en aquel momento en Madrid, ¿no? Y también esta condición de construir en un lugar invisible,
alejado de... No era el consejo que daba Frank Lloyd Wright a sus discípulos, que decía, construye tus primeras obras en poblaciones alejadas de la tuya, ¿no? Pero tenía algo de estos enclaves industriales que nunca habían sido objeto de atención, digamos, de la arquitectura, y que nosotros lo retomamos. Quizá porque en aquel momento ya teníamos esta conciencia de que la periferia, aquello que estaba detrás, digamos, de los cinturones habitados inmediatos al centro consolidado de la ciudad, iban a ser nuestro territorio natural. Por eso, después del concurso de la Plaza Castilla, nosotros hicimos, apenas un par de años después, este otro concurso, un concurso al que nunca se habrían presentado arquitectos anteriormente, ¿no? Es el concurso para hacer el nudo de Puerta de Hierro, es decir, un concurso de ingeniería pura con empresas tradicionales del sector para construir un nudo de unas autopistas de circunvalación de la ciudad en el momento justo en el que esas autopistas entran en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues utilizando algunos recursos aprendidos de ciertas arquitecturas del paisaje, pero sobre todo del mundo del arte y del land art, pues nosotros acometimos, junto con una ingeniería potente, este concurso como algo que nos interesaba y que completaba un poco la conciencia de que nuestra arquitectura tendría como lugar la periferia, porque el centro estaba, en cierto modo, vedado. También que las infraestructuras de la periferia podrían ser motivo de trabajo y que la diversidad de escalas sería, digamos, una de las características de esos trabajos. Cuando digo que el centro nos estaría vedado, lo digo porque en aquel momento, especialmente en Madrid, surge una norma, surge un plan general que más o menos viene a decir que efectivamente el centro está terminado, que el centro no va a aceptar transformaciones muy radicales o muy reconocibles, sino que más bien serán pequeñas operaciones de sutura y sobre todo de mantenimiento de un valor patrimonial que son los centros históricos, ¿no? Entonces, los programas que aparecen, a los cuales puede acceder un joven estudio, pues son como este, ¿no? Estos son unas viviendas sociales al borde de la M30, una de las carreteras de circunvalación de la ciudad, que se construyen en un terreno que es a su vez un resto de una expropiación que se había hecho en su momento para construir esa carretera. Es decir, por aquellas previsiones típicas de los ministerios de infraestructuras, habían expropiado una franja más ancha que la carretera que necesitaban, y cuando terminaron la carretera, pues esa franja se pudo ocupar con estas viviendas de protección oficial, que no voy a explicar, pero también, de nuevo, por el hecho de estar inmersas en un contexto de arquitecturas industriales, de naves y de polígonos y de grandes camiones y de autopistas, pues pudimos realizarlas en chapa metálica, algo bastante novedoso, y pudimos realizarlas pervirtiendo la tradición con respecto del tamaño de los huecos o el uso más convencional de las fenestraciones de viviendas y decisiones de una índole que para nosotros fueron muy, yo creo que trascendentales. Este es como el primer edificio importante terminado por nuestro edificio, o por nuestro estudio, perdón, o al menos el primer edificio que nos dio una cierta notoriedad mientras se terminaban las depuradoras, que también obtuvieron como muchos premios y tal. Esto es muy interesante porque quiero que os fijéis en ese alzado, o sea, en esa sección y en este edificio. Es decir, en ese momento también surge un concurso para hacer un edificio en el centro más centro de Madrid, es decir, frente al Teatro de la Ópera, en la plaza, frente al Palacio Real, o sea, al lado del Teatro de la Ópera y en el entorno del Palacio Real, ¿no? Y entonces nosotros planteamos un edificio que es casi literalmente el de la M30, que estábamos en ese momento diseñando, y le ponemos unas patas para hacer un mix de un poco del edificio de la Plaza de Castilla con el edificio de la M30, ¿no? Esta idea de no tocar el suelo, porque ahí debajo lo que hay de nuevo es un intercambiador de transporte que efectivamente se construyó en esa plaza. Este no era un concurso para construir, era un concurso que hacía el Colegio de Arquitectos para poner un poco en evidencia algunas ideas
no muy acertadas que tenía el ayuntamiento en ese momento, ¿no? Entonces nosotros planteamos esta pieza que tiene una reminiscencia de un dibujo de Rossi, no tanto de un proyecto, sino de un dibujo de unos edificios que vuelan por encima de Milán, pero sobre todo trae esa materialidad de las escamas de la depuradora que habéis visto de Majadahonda, trae los frentes de las ventanas de la M30 y trae las patas de la Plaza de Castilla, ¿no? Esta sería toda nuestra incursión en el centro, ¿no? Que sin embargo tuvimos que volver a llevar a la periferia con esta propuesta que es como, bueno, pues me lo llevo a la periferia, que es de donde nunca debía haber salido, ¿no? Y ganamos con esto un concurso para hacer un edificio de oficinas para Renfe, que es la compañía nacional de ferrocarriles, que en realidad era un concurso en un solar en el que había un edificio que se planteaba derribar. Ganamos el concurso, pero luego el edificio original no se pudo derribar. Entonces, este edificio que no se pudo derribar, nosotros le añadimos, siento mucho que solo tengo esta imagen, porque la otra fachada es la que reproduce literalmente la fenestración de grandes ventanales del dibujo anterior. Pero bueno, el caso es que aquí volvimos otra vez a este entorno industrial de los ferrocarriles, de las líneas de acceso a la ciudad, con este edificio en el cual las dos plantas de abajo, que tienen las ventanas interrumpidas, es un edificio existente forrado que tiene encima un edificio construido con un nuevo sistema superpuesto y que a su vez tiene como un lucernario central porque está todo el volcado al interior. He cogido solo esta foto porque no quería contar edificios, pero sobre todo porque esta foto es de Manolo Laguillo, que es uno de los fotógrafos de las afueras, ¿no? Y creo que esto es importante. Casi todas las fotos que he enseñado hasta ahora de edificios son de él. En ese momento aparece la revista Quaderns, que en aquel momento la dirigía José Luis Mateo, tiene en fin, un interés muy notable en este fenómeno que ocurre en Madrid y hace un número que lo dedica a una cosa que llama los arquitectos de la M30, es decir, los arquitectos de la carretera de circunvalación de la ciudad. Y ilustrada con unas fotos de Ana Müller, pues se ve ahí como desde la página 48 hasta la 95 vamos saliendo una serie de arquitectos de Madrid necesariamente construyendo en la periferia y un diálogo entre todos nosotros, conducido por Manuel Gausá. Esto fue un número tuvo bastante repercusión, fue una de las veces después de un tiempo largo sin que ocurriera una cosa así, que Barcelona miraba a Madrid como el lugar donde había una generación de arquitectos que, habiendo sido expulsados del centro, sin embargo, habían encontrado un territorio adecuado para sus ambiciones experimentales. Algo que también estaba ocurriendo en Barcelona, donde el ensanche estaba más que terminado, por así decir, y donde la periferia de la ciudad era todavía un territorio mirado con muchísimo extrañamiento. No era como Madrid, que tenía una periferia ya como muy complicada, pero al mismo tiempo con la que se tenía una cierta relación. Es decir, en Madrid era más fácil que la gente saliera y entrara de la Almendra Central, es decir, no de la Almendra Central, que eso sería más histórico, ¿no? Sino de la M30, mientras que Barcelona realmente se circunscribía a ese centro del ensanche, que es mucho más grande que el de Madrid, por otro lado, ¿no? Y si se salía para ir más lejos, ¿no? Entonces eso tuvo como consecuencia que el propio Ayuntamiento de Madrid nos encargó una serie de trabajos bastante increíbles para ser realizados por arquitectos tan jóvenes. Esto es en el año 91, y nos encargan este proyecto que se llama El Centro del Sur, que es la utilización de todo el espacio ocupado por las vías de la estación de Atocha para generar como un nuevo fragmento de ciudad que construiría como una cantidad de equipamientos, viviendas y actividades educativas, universidades, etcétera, que sería la transición con el sur que se ve ahí abajo de esta imagen. Entonces ahí se ve el Retiro, se ve Atocha, se ve el centro histórico y un poco todo este segmento de espacios
en aquel momento ocupado por vías de tren y acumulación de contenedores, etcétera, sobre el que nosotros realizamos esta propuesta, que, bueno, es bastante como del momento y también un poco inocente, ¿no? Pero que sirvió también para dar voz a muchos jóvenes arquitectos que en cierto modo tenían en esa periferia un espacio, y que cuando antes hablaba de la diversidad de escalas, digamos, entre las acciones más pequeñas y las más grandes, pues eso fue una muy buena oportunidad. Hubo otros estudios que hicieron trabajos de ese tipo también por encargo del Ayuntamiento de Madrid. Se hizo un gran libro y se hizo una gran exposición, ¿no? Y fue una especie como de las ideas de París o de las ideas de Londres, pero en este caso realizada por estudios jóvenes, entre otras cosas porque los mayores pues estaban construyendo en el centro las cosas que el centro necesitaba y nosotros estábamos por aquí, ¿no? Este es un edificio de oficinas que nos encargan en la periferia, es decir, que la periferia no había albergado normalmente edificios de oficinas. Esos estaban circunscritos a la Castellana y su entorno, y sin embargo el Ministerio del Interior tiene que construir un edificio de oficinas para sus servicios en la periferia de Madrid, porque los tiene que construir en una finca muy grande por medidas de seguridad, y esa finca solo se puede disponer fuera, y entonces pues se les ocurre que un edificio de oficinas en la periferia, pues lo tendríamos que hacer bien nosotros, ¿no? Y entonces pues nos lo encargan. Es un edificio muy grande para aquellos tiempos y consolida, digamos, nuestro perfil, nuestro rol de arquitectos de la periferia, ¿no? Aquí estamos Iñaki y yo mirando por esa ventana de ese edificio y mirando los descampados típicos de las afueras de Madrid, ¿no? Con esto llegamos al año 93 y 94 y pensamos en hacer este libro, el libro al que se refiere Enrique, Las afueras. Las afueras es un libro en el que nosotros necesitamos, o digamos, ante la necesidad de construir un discurso lo suficientemente rico, intelectual y referenciado de lo que para nosotros hasta ese momento era una realidad, pero también era una realidad más que nada construida de intuiciones y de deseos, ¿no? Entonces convocamos a 3 fotógrafos, que son Manolo Laguillo, del cual habéis visto muchas fotos hasta aquí, José María Civit, y estoy aquí buscando a Luis Asín, que los hacemos acompañar de 3 filósofos, ¿no? Que son Miguel Cereceda, Javier Echeverría y José Luis Pardo, y realizamos con ellos unas excursiones por la periferia de Madrid, cada fotógrafo con su filósofo, que es bastante interesante, porque, bueno, da la casualidad de que Manuel Aguillo también es filósofo, pero pues aquí vino en calidad de fotógrafo, y estableciendo unas conversaciones a bordo de un coche y recorriendo la periferia de Madrid en cuadrantes de 120 grados. Es decir, que a cada uno le tocó una zona de Madrid, una zona de la periferia de Madrid, entendiendo que esas periferias tienen como 3 condiciones diferentes. La periferia norte o la periferia noroeste es la periferia rica, como todo el mundo sabe. Es la que fotografía José María Civit, que es un fotógrafo de cine muy experimentado digamos, en el trato un poco más directo con la idea de la imagen en movimiento. Y le asociamos a José Luis Pardo porque había sido es un filósofo que ya entonces había tratado asuntos como los bordes de la ciudad. La pareja de José María Civit y José Luis Pardo tiene una anécdota genial, y es que José María Civit, recorriendo la periferia un día sin nosotros, entra en una urbanización típica de la periferia noroeste de Madrid, pide por favor que le dejen hacer una foto desde una habitación de la urbanización vecina, la hace, se va, da las gracias, y cuando se publica el libro resulta que la casa desde la que había hecho esa foto era la casa de José Luis Pardo.
Entonces son de esas coincidencias alucinantes. Nosotros no teníamos idea de que José Luis Pardo vivía en la periferia y vivía en una urbanización de este tipo, lo cual le daba un carácter también muy interesante, porque los filósofos, pues, no sé, en Madrid viven en el centro o tal. Nunca te imaginas que van a vivir en un barrio de ese tipo, ¿no? Bueno, Miguel Cereceda, gran experto en Heidegger, y Manolo Laguillo, fotógrafo formado como filósofo, también como muy volcado en las filosofías entre Husserl, Heidegger, Adorno y tal, pues hicimos otra pareja perfecta. La idea de las parejas era sobre todo por buscar un poco estas conversaciones en el coche. José Luis Pardo es un entusiasmado del cine, por ejemplo, ¿no? Y con José María Civit tenía muchísimo que hablar. Y Javier Echevarría y Luis Asín, curiosamente, Javier Echevarría es el más mayor de todos, pero es el que en aquel momento acababa de publicar Telépolis, y era como el filósofo de la ciudad del futuro, parecía como un filósofo de la ciencia ficción y de la hiperconectividad, de la satelitalidad del espacio, y Luis Asín, que es el más joven y por lo tanto el que casi más preparado estaba para entender el discurso de Echevarría como algo próximo que le afectaba, ¿no? Entre ellos hay, creo que unos 14 años o así de diferencia de edad, y todos los demás estamos metidos en ese paquete. Este libro tiene una particularidad que la colección Exit llegó a publicar 4 números. Hoy en día son objeto de colección desaforada, pero tiene una particularidad, y es que hay un apartado donde dice que dice lo que es Exit, lo que es la Liga Multimedia Internacional, que es una asociación que creamos Iñaki y yo, que solo tiene 2 socios, que somos él y yo. Y dice, es una organización no lucrativa que tiene por objeto contribuir a la simplificación e intensificación de las prácticas artísticas. La idea de la simplificación y de la intensificación, yo creo que se ha perseguido siempre a los dos, y la idea de crear una asociación que solo tuviera 2 miembros, la verdad es que nos dio muchísimo prestigio, porque mucha gente quiso ser socia de la Liga Multimedia Internacional y nosotros teníamos que explicarles que no podía ser, que estaba cerrado el cupo porque ya éramos Iñaki y yo, y que en todo caso pues podían fundar como sus ligas, cada uno su liga, y que era mucho mejor tener una constelación de ligas que una liga así como muy sólida, ¿no? Y luego tiene otra particularidad, y es que ahí pone reproducción, y dice cualquier parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida electrónica o mecánicamente, incluyendo fotocopias y grabación, citando su propia licencia. Esto es una cosa que no se había visto nunca, e incluso con el tiempo supe que esto nos podía tener problemas legales, pero ante esa cerrazón de que todo el mundo prohibía publicar, fotocopiar, no sé qué, pues nosotros hacíamos este párrafo, que era toda una declaración de intenciones, ¿no? Aquí, bueno, esta foto no debería estar aquí. Esta es una de las fotos de Anna Müller, que ilustró el artículo de arquitectos de la M30. En esta M30, en este lado derecho de la M30, un poquito más adelante, se construía ya por aquel entonces nuestro edificio de la M30. Y estas sí son las fotos de Luis Asín, ¿no? Donde habla de estos territorios, estas son de José María Civit, de estos territorios periféricos, con huellas de infraestructuras, con las imágenes ahí de las torres de las telecomunicaciones, con las autopistas, con los despojos de la ciudad, el patio trasero. Esta del fondo es la urbanización, esta donde vivía José Luis Pardo, y se hacía, y donde se hizo la foto, ¿no? Estos son las plataformas de contenedores de Abroñigal, donde casualmente se desarrollaba el proyecto Centro del Sur. Estas ya son imágenes de Manolo Laguillo, que tienen como esta condición así de blanco y negro, siempre muy metafísica y siempre muy relativa a la búsqueda de estos bordes de la ciudad. Esto, por ejemplo, son las vías el pincel de vías que entra en Chamartín, que va a ser pronto convertido en el norte de Madrid, y muy, muy interesado por estas, ¿no? De repente la ciudad lanza un pequeño brazo, esas son unas piscinas, pero allá al fondo hay unos bloques, y es un pequeño brazo construido que se va metiendo en el campo agrícola, y pero siempre Madrid se ha caracterizado por tener un borde que se va desplazando. O sea, no tanto, hasta recientemente ya se ha disgregado, o sea, se ha explotado, se ha atomizado, pero originalmente siempre tenía como un fondo ahí de ciudad, la ciudad lanzaba como algunos satélites, pero el campo estaba ahí siempre muy presente. Estas son unas instalaciones de hormigón, de fábricas de hormigón o fábricas de este tipo. Estos son graveras, son los sitios donde se saca la grava para hacer el hormigón de las obras de Madrid. Y estas, sin embargo, son de Luis Asín, que parecen un poco las de Manolo Laguillo,
pero quizás solo porque son en blanco y negro. Luego son relativamente diferentes, ¿no? Es más próximo, es más cercano, es Leica 35 milímetros. Manolo Laguillo en aquel momento era un fotógrafo que trabajaba como con una Silvestri de 6x7 que cada foto le costaba 2 horas, ¿no? Pero Luis Asín hace esta lectura, ve ahí se ve el ave, ¿no? Pasando, abandonando Madrid y con toda esta relación con la agricultura. Este personaje se lo encuentra Luis Asín cantando flamenco en el medio del campo y entabla una conversación con él y resulta que es un antiguo y muy famoso cantador flamenco que ya había pasado su tiempo y había aceptado un poco la situación y vivía en un lugar de la periferia de Madrid y por las mañanas se iba al campo a cantar, ¿no? También se ve que tiene una lesión en la cara, ¿no? Pero él, que le dificulta, pero sin embargo él sigue yendo a cantar al sitio, ¿no? Toda esta situación culmina con nuestra entrada en el centro esporádica y efímera, que es una exposición, es la exposición de la Bienal de Arquitectura Española del año 96, justo después del libro, ¿no? Y en esa exposición, digamos, es un diseño que se nos encarga a Iñaki y a mí, que primero se expone en el norte de España, en Santander, y luego viene a Madrid, donde nosotros realizamos estos expositores que contienen memorias, conferencias con sonido, pequeñas conferencias y pases de diapositivas de edificios, ¿no? Lo cual también es una especie de transposición de objetos parlantes que están descontextualizados, quizá porque al entrar en el centro y mucho más en estos espacios que siempre nos habían sido un poco vetados, pues parece como que no puedes llegar a hacer como arquitectura, que es como se hacían las exposiciones entonces. Todo el mundo construía muros y espacios y todo el mundo quería hacer lo que no podía hacer con la arquitectura. Pero nosotros insistimos en esta cuestión de utilizar solo dispositivos mucho antes de que esta palabra existiera incluso en el diccionario de los arquitectos, ¿no? Y ahí sale el libro Áreas de Impunidad, recoge todos estos proyectos. El propio nombre de Áreas de Impunidad tiene mucho que ver con esta idea de los descampados. Nosotros decimos que, bueno, en España o en español utilizamos la palabra descampado como algo que ha dejado de ser campo y luego utilizamos la palabra solar, ¿no? O sea, que el descampado es un proceso de esterilización de un lugar que fue campo y deja de serlo y posteriormente se convierte en un solar, que es como un, no sé si en Chile significa lo mismo, un solar es un lote vacío claramente esperando una construcción que le da el sol, ¿no? Es un solar, es un agujero en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, este libro marca el final de esa etapa. Es un libro del año 97, el año de que da título a esta presentación, y a partir de ahí seguimos trabajando en la periferia, sobre todo en proyectos como la planta de reciclado de basuras de Valdemín Gómez, que cierra un círculo con las plantas de las depuradoras, con aquí son estas montañas de basura y estas plantas de compostaje gigantescas, son edificios de más de 100.000 metros cuadrados, que por primera vez, yo creo, en la historia de las plantas de reciclado de basura y en el nacimiento embrionario de la sensibilidad medioambiental, nosotros proponemos que sean visitables. Es decir, que funcionen casi como un centro cultural. Entonces, que reciban autobuses de escolares o de gente que las quiere visitar y tiene esos circuitos que crean como una nueva generación educativa, digamos, de arquitectura pedagógica, donde los estudiantes y los niños pueden entender cómo la ciudad negocia su supervivencia y lo importante que puede ser tener un cierto control sobre la presión de los residuos, ¿no? Esta idea de que es el centro, son los colegios, son las personas las que vienen a la periferia a obtener una información y una cultura que el centro es incapaz de darles sobre su propia condición ciudadana y sobre la propia condición de la ciudad como gran conglomerado que tiene que
tiene que sobrevivir día a día, ¿no? Yo creo que a nosotros nos cambió también mucho la cabeza y aparece y tiene consecuencias en proyectos que aparentemente no se parecen en nada. Cedric Price visitó esta planta y dijo que era el museo de arte más interesante que había conocido en los últimos años de su vida, claro, con su humor británico de siempre. Pero bueno, este es el interior y esta es la materialidad, tienen muchos de los proyectos que habéis visto, y también en esta época empezamos a tener encargos en los pueblos, es decir, en los pequeños pueblos de la periferia de Madrid. Esto de la izquierda es un ayuntamiento, lo del fondo es una casa de cultura. Desde esa casa de cultura se ve un pueblo con una iglesia y con un paisaje muy, muy convencional, y estos son el tipo de proyectos, ¿no? O Colmenarejo, esta plaza de Colmenarejo con ese centro. De ahí que no es un centro cultural, en realidad es una habitación cultural o una habitación colectiva, es decir, eso lo hicimos. No es un proyecto de arquitectura, o es un proyecto de arquitectura, pero en realidad son dos edificios que tienen dos medianeras. Pusimos un techo apoyado en los edificios y le pusimos una fachada. Entonces es una habitación que se la entregamos como al pueblo para que hiciera allí lo que quisiera, en la idea de que la podía abrir entera, esas puertas se abren todas y podía estar incorporada en el espacio de la ciudad. O podía tener programación diversa, y la verdad es que todavía sigue programada a diario increíblemente, porque no es un centro cultural, porque no es un espacio deportivo, porque no es un centro de la tercera edad, y entonces caben un montón de cosas que normalmente se harían en esos lugares, pero que no tienen formatos similares, ¿no? Entonces, bueno, o formatos adecuados inmediatamente, ¿no? Y la Biblioteca de Usera, que es el concurso que nosotros ganamos en el año 95, pero que no construimos hasta unos años más tarde, hasta el año 98, 99, ¿no? Que de nuevo es un barrio periférico, en este caso un barrio de la época de la dictadura, que con los años se convierte en un barrio de inmigrantes, ¿no? Y que es un edificio que, bueno, ahora esta foto pues es un poco más reciente y está más contextualizado, y han crecido los árboles y tal, pero en aquel momento es un edificio como que no tiene referencias a su alrededor, y que no tiene más remedio casi que convertirse él mismo adoptar una cierta posición icónica para construir un poco ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, este es un edificio que también es quizá una buena arqueología para el Museo Munch, por la heterodoxia que supone construir una biblioteca en vertical, ¿no? Igual que el Museo Munch es un museo en vertical. Y termino ya con esta idea del libro de Reciclando Madrid, que es el libro, sobre todo, que recoge como proyecto estrella la planta de reciclado de basura de Valdemín Gómez, pero también esos edificios periféricos, como esta imagen que se ve aquí, que es este centro que veíamos ahora de la plaza y la habitación colectiva, ¿no? de Colmenarejo. Y este libro tiene un pequeño texto de introducción donde se describe Madrid, donde se hace un esfuerzo por describir Madrid casi como una realidad física, casi como si fuera un proyecto, ¿no? Explicando que Madrid pues, es una especie de óvalo que crea claramente un corredor desocupado más o menos a lo largo de su línea, que separa un centro de una periferia, que tienen realidades muy diferentes, pero que, sin embargo, atesoran una colección de identidades y de roles urbanos muy definidos, es decir, que no estamos hablando de una periferia deslavazada y sin personalidad, ¿no? Y que luego pertenece como a una provincia o a una región, que es la de Madrid, que es casi la propia reproducción de la ciudad otra vez a una escala más grande, y que a su vez en el dibujo de la derecha pues eso está como incluido en el mapa de España, que también vuelve a tener las montañas al norte y los satélites de los pueblos de Madrid se convierten en las ciudades satelitales de la ciudad a nivel nacional, ¿no? Y bueno, y se habla ahí de algunas medidas y de algunas formas que se ha descrito la ciudad, que creo que, bueno, tiene su interés, porque es como una especie, como un esfuerzo de un
Es como un relato de un arquitecto paseante que da título a este seminario, ¿no? Tratando de describir Madrid como a los forasteros, ¿no? Esto es todo lo que he preparado. Creo que la conclusión o un poco lo que me parece más relevante es esta construcción de un discurso alrededor de la idea de periferia. Posiblemente hoy día habría que adaptarlo y habría que revisitarlo, lo tengo bastante claro. La periferia como el territorio desregulado que nosotros recibimos, en el cual era tan posible la experimentación de escalas, de materiales o incluso de configuraciones sociales, de mezcla de usos. Hoy en día no es tan así. La propia ciudad ha burocratizado la periferia de una manera notable y de hecho durante un tiempo yo no presté tanta atención a la periferia porque, bueno, pues como que ya no me parecía la periferia que había sido tan necesaria para nosotros. A lo mejor mientras tanto estábamos haciendo proyectos en otros lugares y desde luego nunca en el centro de la ciudad. Y sin embargo ahora pues sí tengo como de nuevo, digamos, esta sensación de que la periferia vuelve a ser el sitio donde tenemos que trabajar y en el que tenemos que operar, y es el sitio donde la ciudad puede experimentar los procesos más atractivos de densificación, recualificación, naturalización. O sea, de nuevo me parece que las ciudades al menos planas o no sometidas a la tiranía de una topografía que tiene demasiado mando sobre sus posibilidades de desarrollo, la periferia volverá a ser el lugar en el que estas ciudades puedan negociar su transformación. Bueno, eso es todo por hoy. Excelente, muchas gracias, Juan. Bueno, me he estirado mucho más de lo que quería. No, está absolutamente perfecto. Y maravilloso además porque pues me he enterado muchas cosas de las que no estaba al tanto. Quería empezar por situar el libro Las Afueras y tu presentación en ese mismo momento, en el año 95, en el debate de arquitectura internacional y además en el debate español. Me parece que es de hecho, la pregunta que tengo, y sé que la respuesta es un poco de las dos, pero la hago igual. Siempre hago las preguntas de dicotomía que suponen que en realidad es un poco de las dos. Y es, ¿hasta qué punto fue accidental y hasta qué punto fue deliberado? E imagino que generalmente es accidental primero y luego en un momento deciden que deliberadamente es su espacio. Y lo pregunto a la luz de dos antecedentes importantes. En el debate internacional, la periferia no se está discutiendo todavía a mediados de los 90 de manera tan activa. Por ejemplo, Koolhaas comienza el Harvard Project on the City en la segunda mitad de los 90, hacia el 97, me parece, 97, 98. Y eso le da un empuje muy fuerte a todo el debate de la ciudad contemporánea. Tenía una preocupación de la ciudad contemporánea desde fines de los 80, pero no empieza en realidad a niveles públicos hasta la segunda mitad de los 90. Y es en ese momento que el término periferia empieza a transformarse por el término condición urbana, que ya le quita esa condición de alteridad frente a un centro y una condición europea por antonomasia, del centro preindustrial europeo, que había sido el debate de arquitectura durante tantos años. Pero al mismo tiempo, en España, el debate todavía en el año 95 está, imagino, y no sé exactamente el momento, está todavía bajo la influencia del esplendor catalán de las Olimpiadas de Barcelona en el 92, y en el 95 todavía se mira Barcelona y todo el esfuerzo que las Olimpiadas le supuso para llegar al mar, para hacerse cargo de la transformación todavía en curso hacia el 95 del Raval, del Gótico, de todo el proyecto de la Ciudad Vieja. Y digamos que imagino que en España todavía se debate la ciudad preindustrial europea. Y entonces me interesa ver, y justamente hacia el 96, Ignacio Solá Morales empieza a debatir la noción de terrain vague como una forma de empezar a especular sobre la periferia, pero todo esto para decir que me parece que es interesante, que es muy temprano el momento en que lo empiezan a debatir, y justamente ver cómo es esa operación de ligeramente, porque en retrospectiva lo que ocurre es el desplazamiento completo de Barcelona a Madrid como debate de arquitectura española. Pasa de Barcelona, pasa a Madrid, pasa de la ciudad compacta a la ciudad dispersa,
Y en realidad pasa, y lo vemos a través de los proyectos Ábalos de Herreros, ahora verlos en retrospectiva es muy, muy impactante, que definitivamente definen una nueva forma de hacer arquitectura, en particular en España. Sí, a ver, yo creo que hay cosas muy, muy interesantes en esto que comentas. El debate arquitectónico en España en los primeros 90, bueno, en los últimos 80, lo llevan, digamos, de una manera como visible, o lo más visible, digamos, es la generación de los arquitectos anteriores a nosotros que tienen vínculos directos con la gran aventura de la transformación del país y de su equipamiento, etcétera, porque vienen, pues, vienen, por supuesto, de la universidad, pero también vienen de las luchas políticas y vienen de esa escisión tan interesante que tú y yo hemos comentado alguna vez, que se produce en España en un momento en el que una generación de arquitectos a finales de los años 70, comienzos de los años 80, tiene que elegir en la crisis económica del petróleo, ante una decadencia económica muy notable, tiene que elegir entre dedicarse a la enseñanza o dedicarse a la administración en un país que estrena su democracia y que está en transformación. Y en los dos lugares hay como una misión que hacer. Claro, eso decreta que esa misma generación tiene muchos arquitectos fuera en ejercicio que están construyendo muchas cosas y que están teniendo muy buenas oportunidades y dirigen el debate. Dirigen el debate de los centros históricos, dirigen el debate de la vivienda, por ejemplo, que es un gran reto, dirigen todos los debates en torno a la democratización de los equipamientos y tal. Y la siguiente generación, que es la nuestra, es la que inicia esta exploración de la periferia, y además con bastante visibilidad. Es decir, que lo que sí puedo decir es que fuimos muy agraciados con una visibilidad que nos vino muy bien y que vino muy bien al panorama, o sea, que permitió que realmente desarrolláramos cosas, las escribiéramos, las publicáramos en revistas junto a estos arquitectos como más consagrados y tal. Pero lo cierto es que cuando llega el año 88, 89, 90, ¿no?, cuando España ya había conseguido la adjudicación de la Expo Universal de Sevilla para el año 92, los mundiales de fútbol para el año 92 y la Olimpiada de Barcelona, bueno, los mundiales no fueron en el 92, fueron en el 94, ¿no?, me parece. Y la Olimpiada de Barcelona en el año 92, las ciudades de Sevilla y de Barcelona debaten muy intensamente cómo utilizar esos acontecimientos para transformar la ciudad. En realidad, el debate sobre la periferia de Barcelona no es un debate sobre la periferia como el que nosotros estábamos planteando en Madrid, porque no era tanto el debate de la puesta en valor de la periferia, sino un poco en la introducción de una condición urbana en la periferia, por utilizar la misma terminología que tú has dicho, dando a entender que no la tenía, ¿no? Y por eso, si nos damos cuenta, Barcelona lo que hace es resolver problemas inmediatos al borde consolidado. La Barceloneta, que está en el borde de la ciudad con respecto del mar, el Besós y no sé qué, que está también en el borde de tal, completar la diagonal, en fin, que todo, quizá excepto las propias instalaciones deportivas y tal, todo lo demás que se hace es como una especie de sutura o de resolución de problemas, ¿no? Y luego se construyen el segundo cinturón, que fue en ese momento yo creo que una solución infraestructural y técnica, pues, que alivió mucho la ciudad de muchos problemas de tráfico y de conectividad, o sea, de discontinuidad, etcétera, etcétera. Luego, sin embargo, pues se ha acabado atrofiando y convirtiendo hoy en otro tipo de no sé si decir la palabra problema, porque realmente no lo es tanto, pero sí necesita una redefinición precisamente para convertir el segundo cinturón en algo más urbano, o sea, en algo así, más urbano y menos periférico, ¿no?, o menos infraestructural. Sevilla debatió, pero muy intensamente, el hacer de la ciudad la sede de la Expo. Es decir, convertir el casco antiguo de la ciudad en el recinto de la Expo, en lugar de hacer un recinto con valla y con ticket, ¿no?, de manera que la ciudad entera quedara, por así decir, recualificada después del evento, ¿no?
razones supongo que prácticas y de muchos otros motivos, desaconsejan esa opción y se hace la implantación de la Expo en la Cartuja, que en realidad nunca había tenido una condición periférica, sencillamente era un lugar vacío que podía haber sido muy estratégico para la ciudad, pero el caso es que se ocupa pensando que el futuro que va a jugar un papel importante en el futuro de la ciudad. Cuando termina la Expo, aquello se desaloja y hoy en día pues es todavía un territorio indefinido y un poco ruinoso. No se puede decir que sea ni periférico ni central, sencillamente es como una especie de desecho urbano, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante porque lo que estaba ocurriendo en Madrid no era tanto ¿no? José Luis Pardo en su texto habla de esa ciudad bruma y de la periferia como con envidia del centro. Lo que se estaba produciendo en Madrid era un aprecio por la periferia como un territorio que tenía unos roles, unas condiciones y unas reglas del juego completamente diferentes de las del centro y que nos parecían muy interesantes para trabajar con ellas, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, no sé si la respuesta entre lo intencional y lo deliberado es la del medio, pero creo que la posición sí es muy distinta y, en cierto modo, diré que cuando llegó la digamos, la propuesta de Koolhaas de no llamar periferia a la periferia, mi primera reacción fue como prefería que la periferia fuera periferia a elevar la periferia a una condición de centro expandido. Es decir, a mí me habría interesado mucho más una periferia de centros completamente diferentes de los de la ciudad, ¿no? Como de hecho ha terminado por ocurrir, ¿no? Pero en realidad son unos centros los que se han terminado por construir en las grandes ciudades, en las periferias de las grandes ciudades, que tienen una cierta envidia del centro histórico y de alguna forma reproducen sus coordenadas. Y eso me pareció como un poco, quizá por eso, más o menos desde el año 2000, cuando se termina el vertedero de Valdemín Gómez, pues yo creo que nosotros nos alejamos un poco de ese campo de trabajo, porque la periferia en ese momento pues, se está construyendo en un sitio pues, como de viviendas adosadas, barrios cerrados y cosas que no nos interesaban mucho, ¿no? Hay una cosa que sí quiero comentar, que pensé que tu cuestión de lo intencional y lo deliberado iba por ahí, es con respecto del libro de las afueras. El libro de las afueras es un proyecto diseñado. Es un proyecto en el que nosotros diseñamos, o sea, tenemos como algunas piezas, tenemos a Manolo Laguillo, tenemos a José Luis Pardo, tenemos a Luisa Sin. Acabábamos de invitarlos a algunos de ellos a un curso que dábamos en la escuela, muy parecido a este que das tú aquí, y manteníamos con ellos unas conversaciones y llevábamos a unas personas de nuestro estudio a que grabaran esas conversaciones y las transcribíamos, que es el 7º ensayo que no os he enviado. Es decir, hay 6 ensayos, 3 fotógrafos, 3 filósofos, y hay un 7º que es la transcripción de párrafos sueltos de esas conversaciones con los 3 filósofos, ¿no? Que los habíamos invitado. Entonces ahí se produce el diseño del libro, como decir, vamos a hacer un libro que tenga estas características, vamos a dividir Madrid en 3 partes. ¡Ay, nos falta un filósofo! Y entonces invitamos a Cereceda. Nos falta un fotógrafo. Y entonces fuimos a buscar a Vigas Luna, porque Vigas Luna, aparte de director de cine, era muy buen fotógrafo. Y Vigas Luna fue el que nos dijo que no tenía tiempo, bueno, tengo que contarlo porque es una anécdota muy divertida. No tenía tiempo porque estaba preparando una película sobre extraterrestres que ya tenía apalabrado que el protagonista iba a ser David Bowie. Y entonces estaba enfrascado en ese proyecto y entonces nos recomendó a José María Civit, a su director de fotografía, que él pensaba que era excelente. Y efectivamente nosotros no le conocíamos y le llamamos para rellenar el organigrama que ya nos habíamos hecho del libro, ¿no? Por tanto, el libro es muy deliberado y es muy intencional. O sea, es muy deliberado, está diseñado antes de existir. Claro. Sí, de hecho, tengo una pregunta justamente a raíz de la producción del libro como proyecto, y es que me parece que en retrospectiva el libro de las afueras o sea, yo lo vería como un libro fundacional acerca del trabajo de Álvaro Herrero, pero me parece que ese es menos parecido a aquellos que definen un manifiesto retroactivo, digamos que un argumento a rajatabla desde la mirada de la ciudad como los que veríamos en el curso, aprendiendo Las Vegas o The Leaders New York o Manhattan Transcript o Made in Tokyo,
y me parece que se acerca más a otra tradición muy interesante que hemos abordado de manera oblicua en el curso, y es la de aquellos arquitectos que utilizan una suerte de exposición o de mostrar el trabajo de otros para delinear una sensibilidad. Y en ese sentido pienso en Parallels of Life and Art de los Smithsons, o Patio and Pavilion de los Smithsons, o Living City, la exposición del 63 de Archigram, o Dreams, que en realidad se llamaba Simulation, que es esta exhibición que monta Toyo Ito sobre la ciudad simulada al interior de la exposición de Isozaki, Visions of Japan, que se monta en el Victorian Albert Museum en Londres. Es decir, una serie de manifiestos a través del trabajo de otros, donde el arquitecto lo que hace es más o menos curar una cantidad de material de otros, precisamente, para delinear una sensibilidad acerca de un espacio de oportunidades y un potencial de trabajo. Bueno, me encanta que cites los Smithson, forman parte, quizá en mi caso, de mi trayectoria y un poco de mi background formativo como arquitecto. Yo creo que uno de los detalles interesantes de Ábalos y Herreros es que tanto Iñaki como yo tenemos formaciones muy diferentes y podríamos haber acabado a puñetazos en cualquier bar de madrugada por su pasión más italianizante y por mi pasión más anglosajona, pero el caso es que se produjo una fusión que yo creo que fue muy fértil y efectivamente esas referencias del caso de los Smithson son muy pertinentes. Alguna otra no había caído o no la habíamos considerado como próxima a lo que estábamos haciendo hasta más tarde, pero lo que sí recuerdo muy bien es esta especie de despojamiento de la intención, o sea, de la necesidad de hacerlo tú y de excitar la producción de un tipo de material por otras personas a base de esas conversaciones, a base de esa tensión, de esas preguntas y de esa correspondencia. Esto está hecho en una época sin correo electrónico prácticamente, ¿no? Y por lo tanto muchas reuniones juntos, ¿no? Lugares, no en mesas de trabajo a lo mejor, sino en sitios más de conversación distendida y tal. Y la convicción, que a lo mejor era soberbia juvenil, pero la convicción de que nosotros, con el material que ellos nos darían, haríamos un ensayo en la manera de ordenarlo, en la selección de las imágenes. De hecho, el archivo de imágenes que produjo cada uno de ellos es enorme y las que seleccionamos son las que mejor encajan con nuestro discurso. O sea, que a lo mejor hay fotos que muchos dirían, pero esas fotos mucho mejor, o lo que sea, pero es que ese no es el tema, ¿no? Entonces, no era un libro de fotografía, no era ni siquiera un libro de textos, era como insiste el título, un ensayo, y el ensayo es nuestro, por así decir, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo que es un tipo de trabajo muy, digamos, en el que uno obtiene mucha información sobre sí mismo y en el que uno redescubre la capacidad de penetración de algunas de las ideas al escucharlas contadas por otros, aunque sea contadas a través de una foto o contadas a través de un texto, ¿no? Porque están muy influidas, digamos, de la situación de interacción que se genera y de la propia situación del diálogo, que esto es algo que también a ti en fin, creo que eres una persona muy experta en eso. Curiosamente, nosotros teníamos una batería de preguntas cuando invitamos a nuestro seminario a los que en ese momento no sabíamos que iban a ser los autores de los textos del libro, pero les invitamos por intuición, ¿no? y proximidad, pero teníamos una batería de preguntas que se las hacíamos casi a todos los que venían, ¿no? Y luego en ese séptimo ensayo, que es la transcripción de las conversaciones del coche y de algunas de esas preguntas, algunas de las cuales estaban hechas en el aula y algunas estaban hechas en el coche, resulta que las contesta
normalmente el que menos relación tiene con el tema. Es decir, que resulta que hacíamos preguntas sobre Heidegger a todos, pero la respuesta buena era la de José Luis Pardo. No era la de Cereceda, que como es el experto, pues te daba una respuesta de experto. Pero sin embargo, José Luis Pardo pues hacía una curación, no sé qué, o a lo mejor la pregunta que parecía como más dividida, más dirigida a Javier Echevarría, porque tenía que ver con las telecomunicaciones, la anulación de, no sé, de la decisión individual o tal, pues resulta que el que da la contestación buena es el heideggeriano, ¿no? Entonces eso tiene mucho... O sea, ahí sí que hay una intención diseñada con una consecuencia aleatoria, digamos, ¿no? Sí, pero además es una intención diseñada con el trabajo de otro. Eso me parece fantástico, por eso citaba a todas estas exposiciones que acopian material, ¿no? Pero por el contrario, a mí me parece, y en realidad digo me parece porque el libro lo leí, es también uno de tus varios, los libros de Álvaro Herrero son imposibles de rastrear hoy en día, y de hecho lo eran hace 15 años cuando lo leí, pero me pareció que Áreas de Impunidad es una suerte de manifiesto. Digamos como que utiliza, declara con mucho más, de manera más enfática algunas de las cosas que las afueras delinea como sensibilidad, y la mezcla de textos, algunos muy, muy buenos, con mucha confianza, empezando por el título, de hecho, definen como la base realmente de los Herreros. Y ese es como el capítulo 2 de Aprendiendo Las Vegas, digamos. Si el primero es si la afuera se mira la periferia, la contempla, trata de estetizarla en sus propios términos, de buscar, declararla como territorio fértil, espacio de exploración, lugar del que aprender, lugar que mirar, cómo considerarlo, etc. Áreas de impunidad, de alguna manera, es como que avanza una agenda. Y en ese sentido, quería ver tu opinión al respecto, pero además quería saber la forma en que le dieron nombre al libro. Siempre me ha parecido fascinante el nombre, y el nombre es nombre de manifiesto sí o sí. Sí. Porque es por impunidad además arquitectónica, de que uno puede, digamos, de manera desfachatada, experimentar, especular o imaginar nuevas formas de ciudad y de arquitectura. A ver, el nombre de Áreas de Impunidad es como un leitmotiv que existe antes de ser texto. Es decir, forma parte como del léxico de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y viene de las clases de construcción, curiosamente, ¿no? Es decir, nosotros en construcción utilizábamos de una forma provocativa la palabra impunidad, ¿no? Tratando de reducir la carga de obligación que suele tener la construcción, ¿no? Las cosas que hay que hacer, las cosas que si no las haces tendrás problemas porque te entrará el agua o la corrosión. Entonces, ante nuestra digamos, insistencia en que lo primero que había que tener era voluntad de hacer las cosas de una determinada forma y luego ver cómo eran factibles. De hecho, junto a Áreas de Impunidad circulaba otra parte del léxico que era actos de voluntad, ¿no? O sea, como el arquitecto tiene que realizar actos de voluntad, y la impunidad fue como algo realmente como ya desbordante, ¿no? Como decir, mira, necesitamos construir áreas de impunidad en las cuales no tengamos que respetar principios cuyo origen ya desconocemos, ya se ha borrado y que además no sabemos explicar, y que tampoco pertenecen a este momento, ¿no? Eso es muy... En fin, es muy valioso porque se produce en un contexto académico, fundamentalmente, donde, como decía antes, tenemos unos profesores que en su
práctica y en su discurso intelectual no podrían haberlo aceptado, pero que digamos que nos dejaron espacio para desarrollarlo y expresarlo. Algo que habla un poco, yo creo que a veces, sobre la grandeza de la universidad en sus buenos momentos, ¿no? Pero ese es el origen. Luego, Áreas de Impunidad efectivamente fue un texto que es un manifiesto. Es un manifiesto que nosotros, recién escrito, lo enviamos a un premio que no tenía mucha visibilidad, pero que tenía muy buen jurado, de estos premios que lo daba de hecho una empresa, una ingeniería, ¿no? Pero tenía un jurado, pues, de estos que las ingenierías o las grandes empresas pues se pueden permitir el lujo de tener, ¿no? Que les invitan y, no sé, pueden hacerlo, ¿no? Y entonces lo mandamos y ganamos el premio, ¿no? Entonces ganamos el premio Steico. Es una ingeniería, no es una ingeniería cualquiera, es una ingeniería dirigida por un ingeniero que fue catedrático de la Escuela de Caminos, extraordinariamente culto. Pero los textos que se solían presentar a ese concurso de ensayo pues eran relativas a la belleza de los puentes y cosas de este tipo, ¿no? Y entonces aparece este texto, ganamos ese premio y de repente todos aparecemos como en primera línea. El premio, Steico, este señor ingeniero Javier Ruibamba, maravilloso, y nosotros con este manifiesto que ya era un pelín descarado, digamos, con respecto de las cosas que planteaba, ¿no? Luego, todos los textos que aparecen en el libro Áreas de Impunidad, que de hecho el libro Áreas de Impunidad coge el título del texto siguiendo un poco la tradición de los libros de ensayos que se suelen llamar con el título del ensayo más sonoro del interior, ¿no? El libro, como decía, recoge unos textos más pequeños, más breves y también yo creo que más cariñosamente agresivos, ¿no? Que escribíamos en medios en los que tampoco era normal que se publicaran textos de ese tipo, ¿no? Como podía ser la revista Arquitectura Viva de Luis Grande Galiano, ¿no? Donde nosotros pues, publicamos La piel frágil, por ejemplo. Y incluso en esa entrevista de la M30 de la revista Quaderns, que sí era una revista muy en sintonía con lo que nosotros hacíamos, porque José Luis Mateo pues, era una persona que estaba como muy bien conectada con las corrientes europeas más calientes del momento, pero en esa entrevista nosotros hablamos con un desprecio que hoy me produce un poco de rubor contra las masas ladrilleras de las viviendas de protección oficial de nuestros mayores, cosa que, en fin, siempre con mucho respeto, pero esa condición de los ensayos, de esos pequeños ensayos, y verlos todos juntos, ¿no? A mí tengo como un recuerdo muy, muy bueno. La verdad es que Actar, cuando hizo aquel libro, también ellos se volcaron de una manera muy especial en la producción y en el diseño, ¿no? Y la verdad es que cuando nos propusieron ese libro pequeño, blando, cuadrado, también me parece que tuvimos como, porque ese mérito es más de Actar, tuvimos como la sensación de que aquello era como diferente, ¿no? Y de que habían encontrado como una perfecta sintonía entre ese libro en el cual los textos funcionaban como imágenes y no había como, las imágenes no ilustraban los textos, ¿no? Sino que cada página o cada doble página, la verdad es que Actar tenía este diseñador maravilloso y fue, yo creo que algo muy, muy atractivo. Luego en el libro de Reciclando Madrid me parece que es más, es un tipo de libro que ya se había visto y que tiene el valor ese del papel como de mala calidad o el papel de no querer validarse a través del objeto libro, ¿no? Pero digamos que tiene menos novedades tipográficas o estéticas o digamos que Áreas de Impunidad, que todo él se lee como un único gran ensayo del principio al final, a pesar de que se pasa por diferentes obras y diferentes textos, ¿no?
Quería hacer un pequeño giro en la conversión, pero a la luz de lo mismo, también con otra visión retrospectiva respecto al inicio de Ábalos de Reloj. Me interesa que no solo, digamos, el comienzo de la práctica es desde una mirada a la periferia, sino y también desde encargos en la periferia, y que en algún momento seguramente se consolidan a punto tal que podrían plantearse si realmente hacer algo en el centro no habría sido un problema. No sé si el pabellón en el Retiro es algo que se plantearon rechazar o no. Pero me parece que a la luz de un tema que se ha vuelto significante en tu trabajo desde entonces, que es la definición de la práctica del arquitecto, y de que una práctica supone siempre estudiar las condiciones en las que uno ejerce, y siempre hay una condición de alteridad respecto a lo que se hacía. Me interesaría ver justamente que la condición de margen, no solo en el lugar de la ciudad que estaban mirando o que les tocaba actuar, el tipo de proyectos que estaba no solo en el borde de la ciudad, sino que estaba en el borde de la disciplina. Las depuradoras no tenían el pedigrí en la arquitectura española del momento como para que muchos arquitectos quisieran involucrarse con ellas. Pero además el hecho de comenzar a dar clases no del departamento de proyectos, sino que del departamento de construcción, que de alguna manera sería la periferia del diseño del momento, y definitivamente para encarar desde la técnica la aproximación al proyecto. O sea, el proyecto de arquitectura para ustedes empieza desde el borde de la ciudad, el borde del encargo de pedigrí y el borde del diseño, pero además hasta cierto punto se forjan una posición en el debate español desde su adquirir primero preeminencia en escuelas internacionales como la Architecture Association, la EPFE, Columbia, lugares donde los invitan muy, muy temprana, y que, como suele ser el caso, adquieren una mayor notoriedad en el mundo exterior antes que obtenerla en el interior. Por una condición de que justamente el debate de arquitectura española era tan sofisticado como a su vez por el mismo hecho podía ser un poco más conservador. Y en ese sentido me interesa justamente el hecho que estaban formulando una práctica que era básicamente desde el borde. Sí. Perdón, te he interrumpido a lo mejor. No, dale, pero la dejé con puntos suspensivos, digamos. Bueno, casi no tengo que contestar porque lo has dicho tú todo. Es totalmente cierto lo que cuentas. Solo añadiría o remarcaría esta cuestión de los actos de voluntad. Es decir, nosotros hacíamos los concursos que creíamos que teníamos que hacer. Y de hecho no hicimos muchos concursos que se esperaba que haríamos o que hizo mucha gente, ¿no? Como la ampliación del Museo del Prado, por ejemplo. Jugábamos, digamos, las partidas y invitábamos y nos conectábamos con personas con las que pensábamos que podíamos construir ese programa, digamos, un académico, profesional y teórico o intelectual, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que describes es perfecto. También, digamos que nuestro salto a las universidades extranjeras tiene un valor que yo creo que ahora que ha pasado tanto tiempo, puedo decirlo así sin que me dé vergüenza. O sea, creo que nosotros ya teníamos un cierto prestigio como docentes, es decir, o como conferenciantes o como personas que podíamos plantear una conversación, podríamos dislocar, digamos, o descarrilar el tren de un razonamiento bien encadenado de alguien que no era tan fácil ver, que en realidad era como, no sé, como que venía de demasiado lejos, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a decir, más allá de la peregrinación que hayamos hecho a las arquitecturas del movimiento moderno, nuestras raíces están después de la Segunda Guerra Mundial, nuestra cultura nace con el pop, etcétera, es algo bastante novedoso. Y yo creo que es esta labor de escribir. También hay que decir que tuvimos mucha suerte en que muchos de nuestros textos se tradujeron en revistas y en sitios de aparente poca circulación, porque eran casi todos medios académicos, ¿no? Pero ahí estábamos. Y las universidades, cuando nos empiezan a llamar,
pues están buscando un poco esa doble condición, ¿no? De docente que diseña, cosa que es normal en España, como es normal en Chile y en muchos países de Latinoamérica, pero no es normal en otros países. No lo era en la EA, por ejemplo, ni en Colombia, cuando yo fui por primera vez en el año 96 a dar clase allí. Y por una cierta renovación en la enseñanza. Nosotros habíamos discutido y teorizado y participado, gracias a Ignacio Solá Morales, en muchas sesiones, ¿no? en Barcelona, sobre todo, de discusión sobre la enseñanza de la arquitectura, ¿no? Y eso, la verdad es que yo creo que de una manera incontrolada por nosotros generó un poco de transmisión, ¿no? Como hay unos tipos en Madrid que dicen que no hay que estar obsesionado con el contexto, o que la lógica constructiva es una invención o es una convención, y además que no dejan ir a sus alumnos al sitio en el que les han puesto un proyecto hasta que no llevan 2 meses trabajando en él, ¿no? Entonces, y no les dan planos ni no sé qué. Y entonces yo creo que tal. Y luego vino la otra fama, que era: hay unos profesores en Madrid que obligan a que sus alumnos entreguen el primer día de clase un detalle constructivo y que luego hagan el resto del edificio. Entonces, me parece que esa construcción de una personalidad académica en cuanto a la forma de dar clase y en cuanto a la forma de enseñar, también en aquella época llegan los Erasmus, en fin, se disemina mucha información por Europa sobre lo que los Erasmus van contando y tal. O sea, eso lo hemos descubierto mucho más tarde, ¿no? Hace que la labor de profesores, en aquella época, a lo mejor hoy sería muy difícil porque ya hay mucho de todo, ¿no? Pero en aquella época nuestra labor como profesores de repente estuvo en conocimiento de personas que nunca habríamos pensado que estaban enteradas de lo que hacíamos, de cómo enseñábamos construcción, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Claro, o por ejemplo, ustedes crearon una escuela y a nivel internacional, por ejemplo, Kirsten Gerst y David Van Severen, que estuvieron con ustedes, hasta cierto punto hay cosas que salen de su trabajo de manera directa. La fascinación por A Bigger Splash de Hockney, sí, directamente de su despacho, pero luego también la fascinación por la caja industrial de arquitectura americana. Creo que básicamente es la operación tipo Usera, de la caja en la mitad del descampado, cuya arquitectura es de periferia, pero está demasiado refinada como para ser simplemente un producto de periferia. Es como un juego entre lo hallado y lo retrabajado, y que también tuvo o digamos toda la fascinación por lo industrial, tiene un efecto importante en su propia agenda como arquitectos. En ese sentido, lo que me interesa también, y tal vez le hago la pregunta agregada, porque sé que en este curso que hay mucha gente que está en el proyecto final de carrera, formulándolo, hay gente en el magíster al mismo tiempo, pero sé que entre todos ellos hay profesores potenciales, hay mucha gente que está interesada o poniendo un pie en la enseñanza, y me interesa no solo que hayan creado una escuela, sino que también lo que hablabas habían definido una práctica diferente de cómo se enseña en el contexto español. O sea, el comenzar desde detalle, el ignorar el contexto, el no ir al lugar antes de haber proyectado, etc. Eran definiciones bastante importantes de su práctica como profesores. Sí, sí, lo eran. Y también eso, en fin, Iñaki y yo teníamos una manera de trabajar. Nosotros estábamos sentados en la misma mesa. Hay fotos, ¿no?, por ahí que circulan, ¿no?, que verifican esto que cuento, ¿no? Trabajamos en la misma mesa, el uno enfrente del otro, sin teléfono en esa mesa, ¿no? Y en esa mesa solo había papeles y lápices, ¿no? Entonces, esa mesa era una mesa en la que yo creo que el 80% del tiempo nosotros estábamos hablando entre nosotros, ¿no? Y entonces, todas estas cuestiones de qué hacer, cómo enseñar, qué hacemos primero, cómo planteamos esto, cómo podemos hacer de todo un pequeño ejercicio, no tanto de innovación, pero sí de reflexión o de conexión con lo que queríamos hacer. Es decir, quizá uno de los descubrimientos internos más importantes de Ábalos y Herreros es que en la práctica de la arquitectura
hay un porcentaje enorme de cosas, y también en la práctica de la docencia de la arquitectura, ¿no? Hay un porcentaje muy significativo de cosas que se hacen como hay que hacerlas, y un pequeño margen para la, llamámosle innovación, aunque sea una innovación personal, o sea, con respecto de lo que uno quiere explorar, ¿no? Eso lo decía Venturi también, ¿no? Que dedicaba, ¿no?, el 90% de su tiempo a resolver problemas absurdos y el 5% a la creatividad, ¿no? Pero el caso es que cuando nosotros empezamos a plantearnos cómo es esto que sabemos perfectamente cómo se hace, porque sabemos cómo lo hace todo el mundo y lo hacen bien, y sabemos cómo hay que hacerlo, en el sentido así de esto hay que hacerlo de esta manera, ¿cómo podemos hacerlo para que sea nuestro o para encadenarlo con la personalidad que queremos construir, ¿no? Y entonces ahí aparecen cuestiones completamente, como detalles muy, muy pequeños, y uno de ellos pues es eso de cómo se escriben los enunciados o cómo se da una clase. Nosotros, yo creo que abolimos en la escuela la clase de taller de confesionario en la que el alumno contaba a un maestro su proyecto rodeado de otras personas que no hablaban y tal y cual. Entonces, bueno, entonces pervertimos un poco esos modelos, esos roles. ¿No? Teníamos seguramente algo en contra de ellos, o pensábamos que la enseñanza de la arquitectura no avanzaría. Si es que tenía que avanzar en alguna dirección, habría que abrir alguna puerta, y quizá una de las primeras puertas era eso, era que no era solo una cuestión de el profesor que cuenta, el profesor de diseño sobre todo, que cuenta lo que sabe a un alumno que no sabe, ¿no? Sino más bien crear una situación un poco más inestable, ¿no? Entonces, bueno, pues lo ensayamos y fracasamos bastantes veces también, o no pasó nada, digamos, no es que fracasamos, sino que muchas veces pensábamos que aquello iba a resultar muy novedoso y no lo resultó, ¿no? También es cierto que el sistema académico español, con las oposiciones, te obliga a escribir programas docentes donde tienes que reflexionar sobre esas cosas. Puedes hacer una faena de aliño, como se dice, y copiar o reflejar lo que ya se hace y por lo tanto no discutirlo, o arriesgarte y decir, no, yo mis clases las voy a dar así, y cuando yo sea profesor titular, si gano esta plaza, pues me gustaría hacer esto y lo otro y tal. Y es un muy buen ejercicio para poner a prueba esas cosas, ¿no? Sí, de alguna manera estás diciendo básicamente a lo que apuntaba con todas las preguntas, y voy a tener que ir cerrando, pero y vamos a poder seguir conversando nosotros todavía media hora al interior de nuestro Zoom, y que tiene que ver justamente con el hecho que toda definición de una práctica, y ese es un tema en el que estás trabajando hace bastante tiempo con tu serie de Constructing Practices, una definición de una práctica siempre supone una redefinición, que digamos utilizar las condiciones, las circunstancias en las cuales uno está envuelto a favor, y entender que siempre lo que uno hace es un tanto diferente por las condiciones a la que eso solía hacer. En ese sentido, la mirada a la periferia, la mirada a desde dónde se aborda el diseño, la mirada a cuál es el encargo deseado para hacer un proyecto, la mirada a cómo se enseña el diseño, etcétera, o cómo se escribe, o cómo se exhibe, etcétera, son todas preguntas. Y me parece que en ese sentido el trabajo que desarrollaron en esa época equivale a la definición de un proyecto. Me habría gustado preguntar, y no sé si alcanzo porque tenemos técnicamente 2 minutos y tengo que cerrar, hasta qué punto algunas de estas preguntas de la definición y redefinición de la práctica, y sé que la respuesta no es hasta qué punto, de qué manera habían entrado en la definición de estudio Relos. Bueno, que intersectó otra situación circunstancial, que era justamente un momento de crisis en España, donde, como lo habías planteado en algún momento, el arquitecto para el que había sido educado a ser no podía, no se correspondía con las posibilidades o sea, con la forma, con tu ejercer, básicamente. Él había sido educado para un tipo de arquitecto que no se correspondía con la realidad que le iba a tocar vivir a todos. Bueno, si tienes que cortar, esto sí es un buen epílogo. Voy a tener que terminar con una suerte de cliffhanger con la audiencia pública. Te agradezco frente a la audiencia pública, Juan, la conversación, la presentación, habernos confiado además los detalles de la formulación, formación, proyectos y algunas de las preguntas de Alos Herreros.
y podemos seguir conversando en nuestra aula mientras nos despedimos de la audiencia. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Perfecto.